Sáhara Occidental. La guerra olvidada. Una cuestión de soberanía. Durante 16 años, dos ejércitos libraron una sangrienta batalla por el Sáhara Occidental, uno de los tramos de tierra más inhóspitos del planeta. De un lado, las guerrillas del Frente Polisario, el movimiento independentista del Sáhara Occidental, y del otro, la fuerza militar del Reino de Marruecos, empeñado en conservar el control del territorio que ocupa desde 1975. A su fin, la contienda armada por el Sáhara Occidental se había cobrado miles de vidas con un coste de miles de millones de dólares. Los habitantes del territorio, conocidos como saharauis, tenían entonces que decidir su futuro mediante referéndum. La duda era saber si votarían por la independencia o por su integración en el vecino Marruecos. Pero el referéndum ha sido repetidamente aplazado y los saharauis todavía no se han pronunciado en las urnas. Hasta que ese momento llegue, el conflicto sigue sin resolverse y esta guerra olvidada podría volver a estallar. Antes de la contienda bélica, el Sáhara Occidental era la última colonia española en África. En nuestros días el conflicto es el último e inconcluso acto del largo drama de la descolonización africana. Pero lo que subyace es un profundo desacuerdo en torno a la identidad del pueblo saharaui y su relación con la monarquía marroquí. Es importante comprender que Marruecos nació, se formó y evolucionó en el Sáhara. Toda la población marroquí, prácticamente todas las tribus, proceden del Sáhara. Las dinastías marroquíes y el mismo Estado de Marruecos se formaron a partir de tribus nómadas que vivían en el Sáhara. Pero el pueblo del Sáhara Occidental tiene poco que ver con Marruecos en opinión de su movimiento de liberación, el Frente Polisario. Hay muchas diferencias en la historia, en la tradición y en todo lo que caracteriza al pueblo del Sáhara Occidental con respecto a sus vecinos. Sin lugar a dudas, los saharauis son un pueblo independiente. La resistencia saharaui a la ocupación, primero española y después marroquí, demuestra que se trata de un pueblo con derecho a la autodeterminación en palabras del líder del Frente Polisario. Son tres los argumentos básicos que refuerzan el deseo de independencia de los saharauis. En primer lugar, el elemento histórico. Esta tierra siempre ha sido independiente. En segundo lugar, la necesidad que el pueblo saharaui, como todo pueblo, tiene de ser libre, independiente y de contar con una identidad nacional. Y en tercer lugar, el elemento legal, basado en la legitimidad internacional. En 1974 parecía que al pueblo saharaui se le permitiría decidir en las urnas si quería ser independiente. España estaba por fin dispuesta a abandonar su colonia africana. Pero la perspectiva de un Sáhara Occidental independiente era todo un anatema para los marroquíes, que exigieron que el referéndum fuese aplazado hasta que el asunto se tratase en el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya. El tribunal no contó con el pueblo cuyo futuro estaba en juego, los saharauis. España se erigió en interlocutor provocando la irritación del Frente Polisario. Los saharauis no estaban allí representados físicamente y sentimos que se había cometido una injusticia con nuestro pueblo, porque no teníamos allí a nadie que nos defendiera. La forma en que se presentó el caso al tribunal hacía pensar que los deseos de los saharauis no determinarían el destino del Sáhara Occidental.
Muy por el contrario, la decisión vendría dada por la pregunta histórica sobre si el territorio había pertenecido a Marruecos antes del periodo de colonización española. El primer dictamen del Tribunal de la Haya tenía que ver con la situación de los territorios del Sáhara Occidental antes de la llegada de los españoles, en 1884. ¿Era entonces terra nullius, es decir, tierra de nadie? España presentó un argumento totalmente increíble a la luz de los textos históricos existentes diciendo: nosotros no hemos ocupado territorio marroquí, sino terra nullius, es decir, una tierra que no pertenecía a nadie. Y eso es totalmente falso. Los primeros mapas europeos sitúan la frontera meridional de Marruecos en la zona del río Draa. Durante siglos el valle del Draa fue considerado el límite natural del reino. Pero Marruecos argumentó ante el tribunal que aquellas fronteras habían sido trazadas por las potencias coloniales y explicó que sus aspiraciones se basaban en la noción de un Estado islámico que en tiempos se extendía por el interior del Sáhara. Es vital resaltar que no era terra nullius. En aquellos tiempos y siglos antes, ¿cuáles eran los vínculos entre gobernantes y gobernados? Pues eran lazos de lealtad. No era una relación establecida como hoy mediante una legislación internacional. Pero el Tribunal de la Haya reconoció que existían aquellos vínculos. ¿Pero eran de soberanía aquellos lazos entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos? Esa fue la segunda pregunta que el tribunal tenía que considerar. Los marroquíes argumentaban que el Sáhara Occidental había formado parte integrante de su país en la época precolonial. Más de 1000 años de historia apoyaban su reivindicación. A finales del siglo VII, ejércitos procedentes de la península arábiga alcanzaron la costa atlántica del norte de África. La conquista trajo consigo una nueva lengua y una nueva religión, el Islam. Los invasores se mezclaron libremente con la población autóctona, un pueblo bereber nómada. Con el paso del tiempo emergió una nueva cultura marcada sobremanera por el impacto del Islam, tal y como la describe un dirigente bereber de hoy. La identidad marroquí es básicamente bereber. La huella del Islam es tan fuerte que la arabización se ha implantado, pero eso significa mucho más que una simple influencia étnica. Nos arabizamos porque quisimos, nadie nos obligó, fue la búsqueda del Islam, la comprensión del Islam, la creencia en el Islam. Con el paso de los siglos, las dinastías marroquíes se establecieron en el marco de un reino árabe. Su centro espiritual sigue siendo la ciudad de Fez. La historia de Marruecos está dominada por el ascenso y caída de sus dinastías de sultanes. La mayor de las dinastías medievales, la de los almorávides, surgió del desierto del Sáhara Occidental. Impulsados por el Islam, aquellos nómadas bereberes crearon un imperio que se extendía desde España hasta Senegal. La realidad de aquel imperio fue efímera, pero el sueño de un gran Marruecos en el que estuviera incorporado el Sáhara Occidental sobrevivió e inspiró a los nacionalistas marroquíes del siglo XX. Los almorávides pusieron las bases de un Marruecos unificado. No era un Estado moderno que gobernara en unos límites territoriales definidos. Era un Estado islámico en el que las tribus debían vasallaje al sultán, que era a la vez monarca y jefe espiritual. Un Estado musulmán es una comunidad compuesta de elementos que pueden ser muy diversos, por lo que se necesita un guía. Este guía es lo que se conoce en la constitución política musulmana como imán. Su función es esencialmente la de dirigir los asuntos más relevantes que afectan a la comunidad. Eso significa presidir los retos y las principales fiestas religiosas, encargarse de las finanzas, defender el territorio y hacer que se cumpla la justicia.
Marruecos sostenía que en época precolonial la autoridad del sultán era reconocida por las tribus del Sáhara Occidental. Esa es la base de su reivindicación del territorio. Para un musulmán, la oración solo tiene sentido si se dice en nombre de un imán. Solo tiene sentido si la comunidad está plenamente constituida y, por tanto, tiene una clara referencia política o religiosa. Todo ello quiere decir que, en términos generales, el Sáhara Occidental oraba en nombre del imán de Marruecos. Los rezos se decían en nombre del sultán de Marruecos. Él era el imán. Es un territorio que siempre ha estado bajo el control de Marruecos y sus habitantes han tenido siempre lazos muy estrechos con nosotros. Son lazos que más tarde el Tribunal Internacional de la Haya reconocería como vínculos de lealtad entre los habitantes y los reyes de Marruecos. Tales reivindicaciones endurecen la decisión de Marruecos de reclamar el Sáhara Occidental ante la fuerte oposición del Frente Polisario. En contraste con los marroquíes, el Frente Polisario sostiene que los saharauis han tenido una existencia independiente en el Sáhara Occidental y que su cultura e historia siguieron cursos diferentes a las de Marruecos durante siglos, antes de la llegada de los españoles. Los españoles vieron que aquellas gentes vivían independientes, con sus propias instituciones y gobernadas por un cuerpo legislativo llamado Aitarben, que era el equivalente a un consejo en el que todas las tribus estaban representadas por sus jeques, es decir, los ancianos de las tribus. Una de las funciones del Aitarben era la elección del líder. En el siglo XIII el imperio almorávide ya se había hundido. Aquellos bereberes que habían permanecido en el Sáhara se enfrentaban ahora a los Beni Hassan, un pueblo de beduinos árabes que había emigrado de Yemen, cruzando el norte de África hasta lo que es hoy el Sáhara Occidental y Mauritania. Los Beni Hassan se extendieron por el desierto y finalmente se fundieron con los bereberes. Aquellos ancestros de los saharauis de hoy hablaban Hassaniya, el dialecto árabe de los invasores de Yemen. Se hacían llamar hijos de las nubes y fueron los que forjaron las grandes rutas comerciales a través del Sáhara. Sus caravanas cruzaban el desierto en libertad, yendo de oasis en busca de pastizales para sus ganados y comprando y vendiendo mercancías. Su música sigue hoy expresando sus marcadas señas de identidad. Mire, tenemos la tumba de Regisbat, el fundador de una tribu que vivió en medio del Sáhara, y también tenemos la tumba de Arosi en Saki. Son los símbolos de nuestra identidad, y nadie puede decir que proceda de Yemen, ni del norte o del sur, ni de ningún otro lugar. Nacieron y murieron en el Sáhara Occidental. No hay ningún parecido entre ellos y nosotros, ni en la forma de vestir, ni en la lengua, ni en el aspecto físico. Y esa diferencia queda patente a primera vista. Históricamente los saharauis no han tenido vínculos con los marroquíes. Independientemente de los vínculos que pudieran existir entre marroquíes y saharauis en el pasado precolonial, la situación del Sáhara Occidental iba a experimentar un profundo cambio con la llegada de un nuevo agente externo. Madrid, la bulliciosa capital de España y centro de su antiguo imperio. A finales del siglo XIX, aquel imperio estaba en declive.
y los españoles deseaban seguir el ejemplo de otros países europeos en la pugna por nuevos territorios africanos. A Madrid le preocupaban especialmente las actividades comerciales de Francia en el norte de África, de modo que envió un agente a la región. En 1884, Emilio Bonelli reclamó para España la costa atlántica frente a las Islas Canarias, asegurándose así los derechos de pesca. Esos caladeros siguen siendo unos de los mejores del mundo. Lo que les interesaba más que nada a los canarios eran las pesquerías. El poder saltar a tierra, salar el pescado, tener buenas relaciones con los nativos y intercambiar productos con ellos. Pero hacia el interior no entraron prácticamente nunca los españoles. Fue una colonización muy abandonada durante muchos años. Cuando las potencias europeas abandonaron la mesa de negociaciones en Berlín en 1885, ya se habían repartido el continente africano. Al año siguiente, España dejó claras sus ambiciones territoriales y se aseguró formalmente el tramo de costa desde Bojador hasta Cabo Blanco. Bonelli podía ya iniciar acuerdos comerciales de manera oficial con los jefes de las tribus de la zona. Los españoles vinieron a Tafalla a comerciar. Trajeron azúcar, té, ropa, tiendas de campaña, etc. Y nosotros les compramos todo aquello, es decir, les dimos dinero e hicimos tratos comerciales con ellos. Actuaron como mercaderes. Francia, que competía con España por el norte de África, mostró una actitud más agresiva. Francia llegó en actitud violenta y nosotros tuvimos que pararle los pies. Perdimos a muchos de los nuestros, pero ellos perdieron unas 100 empresas. Heredamos de nuestros padres el odio al colonialismo francés. Desde comienzos del siglo XX, más concretamente desde 1902, hemos estado en guerra con los franceses tratando de liberar nuestra tierra del colonialismo. A finales de siglo, Francia se había convertido en la potencia europea dominante en el norte de África, tras haber ocupado Argelia, Túnez y las tierras del sur. Francia y España alcanzaron un acuerdo sobre Marruecos. Los dos países firmaron una serie de tratados que supusieron el desmembramiento del territorio. Las fronteras del Sáhara se trazaron en los despachos oficiales de Madrid y París. Los franceses dijeron a los españoles: vosotros ocupáis esta zona, por ejemplo, tomando como referencia la latitud 11. Bueno, fue algo así. España finalmente se quedó con la franja costera septentrional del Rif, Ifni y la zona próxima, además de la región de Tarfaya al sur del río Dra. También se aseguró Seguía el Amra y Río de Oro, zonas que pasarían a conocerse como Sáhara Occidental. Por su parte, Francia se quedó con la mayor parte del territorio de Marruecos. Después de la colonización del África Negra, las potencias coloniales empezaron a erosionar lo que entonces se conocía como Imperio de Sharif. Ningún otro país ha sufrido un desmembramiento tan feroz a manos de los colonialistas como Marruecos. La única razón es que Marruecos es la última nación que sufrió colonización en el siglo XX. Si bien el término no resulta muy acertado, ya que el régimen que se nos impuso fue el de protectorado. Bajo el protectorado, el sultán siguió siendo el gobernante de Marruecos, mientras que el poder real quedaba en manos del general Lyautey, el primer gobernador francés. Lyautey quería impulsar la economía de Marruecos en beneficio de Francia. Sin embargo, su primer objetivo fue el aplastamiento de las revueltas tribales, proceso conocido como pacificación. En contraste, los españoles instalados en Marruecos tenían menos interés en los aspectos económicos y se encontraron con muchas más dificultades para calmar la oposición de las tribus.
Una rebelión en el Rif en el año 1921 terminó con una espectacular derrota de las fuerzas españolas. Fue necesaria la acción conjunta de los ejércitos francés y español para calmar la revuelta. Lyoté estaba al frente de las operaciones, y en el alto mando militar español figuraba un joven oficial que más tarde dejaría su huella en la política española. Se llamaba Francisco Franco. Fue durante la campaña española en el norte de África cuando Franco estableció sus credenciales militares. Durante su larga dictadura defendió siempre las ambiciones imperiales de España en África. Franco era el hombre que combatió en Marruecos, hizo allí su carrera, y que de África pues tenía los conocimientos militares correspondientes, pero nunca fue un especialista en cuestiones africanas. África era el escenario típico de los españoles y de los militares españoles para conseguir un poco la grandeza espiritual y hispanista. En la década de 1930, las fuerzas españolas penetraron en el interior del Sáhara Occidental, reclutando tropas nómadas para vigilar una zona de una extensión similar a la mitad de España. En el Sáhara argelino y mauritano, la Legión extranjera francesa instaló puestos militares para disuadir cualquier ataque. Hasta 1934, Francia y España sufrieron frecuentes incursiones de las tribus saharauis. Cabalgábamos de noche hasta el lugar donde estaban. Esperábamos la llegada del amanecer y atacábamos. Es decir, que nos aproximábamos antes de que llegara el día y atacábamos a las compañías de retén en el puesto. Matábamos a los soldados y nos llevábamos su material militar y todo lo que encontrábamos. Pero aquella resistencia saharaui fue aplastada cuando las fuerzas españolas ocuparon puntos estratégicos en el interior del Sáhara Occidental. España fundó una nueva capital colonial, El Aaiún, y por vez primera consiguió instalar un puesto administrativo en el territorio. Los intereses de España en la zona se vieron reforzados tras el descubrimiento de grandes reservas de fosfatos, una fuente de riqueza que no tardarían en explotar. La economía del Sáhara Occidental dependería a partir de entonces de los recursos de fosfatos y de los caladeros de pesca. En 1950, Franco visitó el Sáhara Occidental. Se vivían tiempos de relativa paz y la construcción de la nueva capital seguía su curso. A medida que muchos saharauis fueron emigrando a las ciudades en busca de trabajo, sus formas de vida tradicional empezaron a cambiar. El repentino cambio del nomadismo a la escuela, que era una escuela extranjera, en la que se utilizaba una lengua que no era la nuestra, produjo un enorme impacto psicológico y yo mismo, de niño, me preguntaba, ¿qué está pasando en este país? Que es a la vez mío, pero está dominado por los extranjeros. Lo vivía como una gran preocupación, pero me adapté rápidamente y hasta llegué a ser un poco español. Sin embargo, eran aquellas otras personas quienes vivían con nosotros, quienes tomaban las decisiones, quienes gobernaban contra nuestra voluntad y quienes se encargaban de nuestros asuntos y hablaban en nuestro nombre. Era una colonización paternalista que se llama en muchas ocasiones. Se les concedían muchas ventajas a los saharauis a base de cargos remunerados. Los jefes de las tribus y todos los que les seguían estaban pagados por España. Se concedía beneficencia, ayuda a todas las viudas, a mucha gente. Era una labor paternalista para que no creasen problemas, en una palabra. La tranquilidad de la colonia española del Sáhara estaba a punto de verse amenazada. En 1951 se prendió la mecha del vecino Marruecos con diversas revueltas y manifestaciones en muchas ciudades. 2 años más tarde, en una demostración de fuerza, los franceses deportaron al sultán Mohamed V.
Pero la ola de fervor nacionalista barría ya el noroeste de África. En 1954, Argelia inició una sangrienta revuelta independentista. Los franceses se verían envueltos durante 8 años en una agotadora guerra contra el Frente Nacional de Liberación, el FLN. Al año siguiente se crea en Marruecos otro ejército de liberación. Francia, incapaz de mantener 2 guerras coloniales al tiempo, se vio obligada a permitir el regreso del exiliado sultán. El regreso de Mohamed V fue para nosotros como una bomba. Todo el mundo bailaba en las calles. Todo el país mostraba su júbilo. El 2 de marzo de 1956, Francia finalmente reconocía la independencia de Marruecos. Al mes siguiente, España acordó dejar sus protectorados del norte, si bien permaneció en las ciudades costeras de Ceuta y Melilla. Además, seguía conservando Ifni, Tarfaya y el Sáhara español. Tras la firma de la independencia, Mohamed V asumió el título de monarca. Uno de sus primeros actos fue neutralizar cualquier posible amenaza del Ejército de Liberación, que tenía ya gran parte del país bajo su control. Las guerrillas pasaron a formar parte del nuevo ejército real bajo el mando del heredero de la corona, el príncipe Hassan, jefe del Alto Estado Mayor. Pero no todas las guerrillas se disolvieron. En el sur de Marruecos eran muchos los que pensaban que la guerra colonial no había acabado. Decidimos continuar la lucha hasta que todo el Magreb fuera independiente. De ahí nuestra resolución a apoyar la revolución argelina. El objetivo del Ejército de Liberación era liberar y unificar el Sáhara. Y recurrimos a la confrontación con los franceses en el Sáhara como forma de apoyo a la revolución argelina para aliviar la presión que sufría. Los mandos militares de las fuerzas de liberación animaban al pueblo del Sáhara español a la revuelta para expulsar a los colonialistas. Hubo quienes respondieron a la llamada y formaron unidades. Estuvieron involucrados hasta 1958. Hasta entonces, la lucha era únicamente contra los franceses porque eran los implicados en Argelia y en la liberación del Sáhara. Francia y España estaban ahora decididas a negociar con el Ejército de Liberación de una vez por todas. En una intensa campaña conjunta llamada Ecubillón, es decir, esponja, tropas paramilitares y unidades motorizadas infligieron un golpe devastador a los guerrilleros. Durante el día apareció la aviación, que atacó y mató a muchas personas. Algunas salieron huyendo a esconderse bajo los árboles. Otras resultaron heridas y otras murieron sin saber qué les había matado. El ataque franco-español nos conmocionó. Atacaron nuestros campamentos, nuestros rebaños, y mataron a nuestra gente. Yo perdí a toda mi familia, a todos mis seres queridos, y nuestra tienda fue atacada. Recuerdo que lloramos mucho junto a mi madre, porque no sabíamos cómo defendernos de aquellos aviones que nos bombardeaban desde el cielo. No se producirían más ataques guerrilleros en el Sáhara Occidental hasta 1973. Muchos saharauis fueron obligados a huir al norte, a la región de Tarfaya, donde continuaron su lucha anticolonialista. Durante el periodo de negociaciones, España se negó a devolver Tarfaya. Fue necesaria la entrada del Ejército de Liberación en la zona para lograr su liberación y su devolución al Sáhara. El trono marroquí veía
que si este ejército irregular por completo conseguía sus objetivos, Marruecos se anexionaría todas estas zonas que siempre ha deseado, Mauritania también, claro está. Y si no lo conseguía, este ejército que era republicano en el fondo, que era un ejército más que nada de tipo revolucionario, no le molestaría más y se desharía, se le quitaría de encima, se le quitaría de medio, que es lo que ocurrió en resumidas cuentas. En abril de 1958, Franco se vio obligado a ceder la región de Tarfaya a Marruecos ante la ira de muchos saharauis que la consideraban parte del Sáhara Occidental. Manifestamos que teníamos que unir el Sáhara, dividido por Francia y España, desde 1935. La idea de un Sáhara unido era nuestra, y queríamos alcanzarla sin ayuda ni la intervención de Marruecos. Pero el interés de Marruecos en el Sáhara Occidental se había reavivado. En febrero de 1958, mientras se llevaba a cabo la Operación Esponja, el rey Mohamed dejó por primera vez claras las intenciones de Marruecos en un discurso pronunciado en la pequeña localidad sureña de Mohamed. El Partido Independiente de Marruecos, Istiklal, sin embargo, había sido el primero en impulsar la idea de un gran Marruecos. Pedía la anexión de los territorios situados más allá de las fronteras marroquíes de entonces. La población estaba muy a favor de nuestras demandas, pero la monarquía no podía permitir que el Istiklal capitalizara a su favor todo aquel sentimiento popular. Así pues, ¿cuáles eran los territorios a debate? Pues una sección del Sáhara, el Sáhara español, el noroeste de Mali, Mauritania y los enclaves de Ifni, Ceuta y Melilla. Al reclamar la devolución del Sáhara español, se podría crear un consenso en torno a la corona. Y la monarquía no tardó en apropiarse de la política del Gran Marruecos. Pero Mohamed V, conocido como el Liberador, no lograría vivir para haber realizado su sueño del Gran Marruecos. El 3 de marzo de 1961, su hijo Hassan fue proclamado rey. Al jurar mantenerse fiel al sueño de su padre, apenas pudo imaginar el precio que tendría que pagar. En 1962, Argelia logró finalmente su independencia de Francia. Pero el gobierno revolucionario que se formó era de un corte político muy diferente al de su vecino reino de Marruecos. El rey Hassan trató de debilitar el nuevo régimen enzarzándose en una antigua disputa acerca de la exacta línea divisoria entre los dos países. Una serie de escaramuzas militares en el desierto finalizaron con ganancias territoriales para Marruecos. A continuación, Argelia, de forma abrupta, elevó la temperatura del conflicto, ordenando una movilización general. El emperador de Etiopía, Haile Selassie, logró que el rey Hassan y el dirigente argelino Ben Bella se reunieran en Bamako, capital de Mali, donde alcanzaron un acuerdo de alto el fuego. Pero la disputa de los dos vecinos volvería a reavivarse en torno al Sáhara Occidental. En calidad de observador político puedo decir que las repercusiones de la derrota del ejército argelino en 1963 contra las fuerzas de Marruecos siguen todavía presentes en la región. La década de 1960 fueron años de sequía en el Sáhara.
situación que sufrieron muy duramente los saharauis, con un dramático efecto en su tradicional forma de vida nómada. A finales de los años 60, el Sáhara sufrió una durísima sequía que empobreció a miles de personas. Quienes tenían grandes rebaños de camellos se vieron sin nada de la noche a la mañana. Eran personas de estirpe noble y lo habían sido desde hacía siglos, pero de un día para otro se encontraron viviendo en chabolas en las afueras de ciudades como el Aaiún, Dakhla o Esmara. Fue tremendo, una gran frustración, horrible. Muchos saharauis se vieron obligados a entrar en contacto con una cultura totalmente diferente. La supervivencia pasaba por adaptarse a la nueva forma de vida. Lo que experimentamos fue una rápida adaptación al mundo moderno. La coexistencia con el país invasor nos dio un cálido conocimiento humano de las personas, pero al tiempo impedía que fuésemos nosotros mismos. Para unos cuantos saharauis jóvenes, aquellos fueron tiempos de grandes oportunidades. Y a finales de la década de 1960 empezó a emerger un pequeño e influyente núcleo de intelectuales. Las ideas políticas no salieron a la luz hasta mucho después, cuando llegaron a converger determinados elementos de importancia. Primero fue la emergente élite marroquí de origen saharaui y después la élite del Sáhara Occidental. Yo formé parte de la primera de ellas. Y al tiempo se respiraba la necesidad de demandas políticas muy claras. La primera era que habíamos sido colonizados por potencias extranjeras, algo que no nos gustaba nada. Y pedimos a España que están aquí, vigilen, que nos prepara nuestra juventud. La segunda demanda política era una cuestión de elección. ¿Éramos marroquíes o cabía otra posibilidad, como por ejemplo la independencia? El referéndum, autodeterminación. Aquello dividió a la élite saharaui. El 11 de mayo de 1967, las autoridades españolas anunciaron la creación de una asamblea, la Yema, pero era solo un cuerpo consultivo. Todas las decisiones quedaban en Madrid, en manos del gobierno español. En 1970 las frustraciones de los saharauis eran ya muy evidentes. Una delegación se entrevistó con la administración española, pero se encontró con la más absoluta indiferencia. Como consecuencia se produjo una gran manifestación. Los españoles no aceptaron aquello porque lo consideraron una rebelión y así lo interpretaron. Y a continuación se produjo la conmoción. Madrid envió a la legión que abrió fuego contra la multitud. Aquellos fueron los primeros mártires. También fue una gran conmoción para los españoles. Vieron que la población mayoritariamente rechazaba el estado de las cosas. Estaban desorientados y no sabían cómo manejar el problema. Y el momento que podríamos calificar de divorcio final se produjo el 17 de junio de 1970. Todos aquellos hechos fueron muy significativos a la hora de crear un ambiente general de frustración. Entre los saharauis estaba el sentimiento de que no lograrían asegurar su derecho a la autodeterminación e independencia por medios pacíficos y negociaciones. Un grupo de estudiantes saharauis de Marruecos tomó la iniciativa de formar el Frente Polisario, el Frente de Liberación de Seguí Alhambra y Río de Oro. El movimiento nació el 10 de mayo de 1963. Su carismático líder fue el Wali Mustafa Sayed, antiguo estudiante de Derecho nacido en una familia de nómadas. Tenía entonces 25 años. La ideología del Polisario, más que nada, es buscar de lograr que el pueblo saharaui ejerce su derecho a la autodeterminación e independencia. Pero la cúpula marroquí interpretó que el Frente Polisario era un invento español y un frente para las ambiciones regionales de Argelia.
Sinceramente, le diría que el Frente Polisario fue un invento español. Un invento ayudado por Argelia y otros países, como Libia, que no querían que Marruecos recuperara la soberanía del Sáhara. Argelia ayudó al Frente Polisario porque estaba en juego la descolonización. Siempre apoyó a los países colonizados, tanto a Mozambique como a Angola, Guinea-Bissau o cualquier otro. Era un asunto relacionado con la descolonización, de modo que Argelia le prestó su apoyo. Al poco de su creación, el Frente Polisario lanzó su primer ataque contra un puesto militar español en el que murieron varios soldados. Aquel hecho fue llevado a cabo por un pequeño grupo casi sin experiencia, mal organizado y dotado de armas obsoletas. La mayoría de sus componentes ni siquiera tenía armas ni equipo alguno. El primer núcleo del frente como tal nacimiento independiente era muy reducido, pero creció tan deprisa y tan repentinamente que incluso las autoridades coloniales españolas se quedaron sorprendidas. En 1974, la presión ejercida por los éxitos de los ataques del Frente Polisario, así como las repetidas llamadas de Naciones Unidas a la descolonización, obligaron a España a reconsiderar su estrategia. La nueva idea de Madrid consistía en garantizar una limitada autonomía local a los saharauis, antes de llegar a un referéndum en torno a la autodeterminación al año siguiente. El estatuto empezaba por una declaración de principios, de que toda la riqueza del territorio pertenecía a la población saharaui, y después se creaba un gobierno autonómico de 7 miembros que, bajo la presidencia del gobernador militar, gobernador general del territorio, pues gobernaría durante un periodo previo a la independencia, gobernaría el país. En julio de 1974, Franco decretó que se crearía un Estado saharaui. Por supuesto que sería un Estado nominal solamente, es decir, un Estado artificial que de alguna manera estaría apoyado por España. Al día siguiente, el rey Hassan II anunciaba que Marruecos lucharía por su unidad territorial. A los pocos meses del comunicado español, Marruecos propuso que todo el asunto fuera tratado por el Tribunal Internacional de Justicia. El gobierno español, siguiendo instrucciones de Naciones Unidas, no tuvo otra opción que dejar en suspenso sus planes. No resultó el estatuto porque hubo que interrumpir la promulgación del estatuto y dejarlo casi en forma de una aplicación clandestina, sin que fuera oficial, porque Marruecos se escandalizó. Marruecos no podía consentir que hubiera un proceso en el Sáhara que terminase en una nación independiente o que terminase en una nación que no fuera suya. Fue Marruecos quien provocó el que no se celebrara el referéndum a través de esta interferencia suya con el Tribunal de La Haya, porque si se hubiera celebrado el referéndum tendríamos resuelto el tema del Sáhara desde hace ya 25 años. El 1 de mayo de 1975, una delegación de Naciones Unidas de visita a El Aaiún fue recibida por una multitudinaria manifestación a favor de la independencia. La delegación había sido invitada por España para que informara sobre las condiciones necesarias para un referéndum. Y para sorpresa de la administración española, los simpatizantes del Polisario tomaron las calles.
Los españoles que vivían en el Aaiún y sobre todo los estamentos militares y los funcionarios del gobierno reaccionaron con absoluta estupefacción, es decir, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Y esto a mucha gente le dolió, a mí mismo como español me dolió cuando yo escuchaba que había saharauis que delante de la comisión visitadora de la ONU gritaban "Muera España". Penetraron con banderas y dieron la consigna que todo el pueblo se la repetía, de decir: muera España, fuera España, muera el ejército, fuera el ejército. Que el ejército se vaya antes del referéndum. Digo, bueno, y yo les decía a los amigos que eran saharauis, pues diles que como nos vayamos antes de eso, pues Marruecos entra aquí y a ver qué hace. ¿Qué hacen ellos? Que no tienen fuerza. Y decían ellos que no, que ellos los echaban a los marroquíes tranquilamente, que tenían fuerza de sobra para echar a los marroquíes. Esto hace que si en aquel momento en que llega la delegación el Polisario tuvo la fuerza suficiente para manifestarse casi como representantes de la población saharaui en contra de España, a nosotros nos quedaba muy poco que hacer allí. El evidente apoyo del Polisario también acabó con las esperanzas del PUNS, un partido rival de saharauis conservadores apoyado por España. La delegación de Naciones Unidas no había abandonado el Aaiún cuando el dirigente del PUNS, temiendo que España pudiera negociar con el Polisario, huyó a Marruecos. El 22 de mayo de 1975 decidí irme a Marruecos y hacer campaña por la integración del Sáhara en Marruecos. Los marroquíes lograron infiltrar el PUNS hasta el punto de hacer de él un apéndice de Marruecos, que se tradujo en que el jefe del PUNS, que era un tal Jaligena, se pasó a Marruecos e incluso llegó a ministro luego del rey Hassan, vamos. El PUNS se disolvió rápidamente cuando vio la influencia fuerte del Polisario. Sin decir a nadie nada, se disolvió el PUNS. Y es porque el Polisario era fuerte. Moralmente tiene mucha fuerza. El 16 de octubre de 1975, tras 12 meses de deliberaciones, el Tribunal Internacional de Justicia finalmente hizo público un dictamen consultivo. El resultado quedaba abierto a más de una interpretación. La respuesta era contundente. Existían definitivamente vínculos de lealtad entre las tribus del Sáhara y los soberanos marroquíes. El Tribunal de Justicia hizo público un dictamen consultivo en el que se manifestaba que ni Marruecos ni Mauritania podían reclamar la soberanía histórica de los territorios del Sáhara Occidental ni del pueblo saharaui. El mismo día que el tribunal hacía público su dictamen, el rey Hassan II decidió tomar cartas en el asunto personalmente. Lanzó un llamamiento a 350.000 voluntarios civiles de todo Marruecos a congregarse en la frontera en una espectacular muestra de apoyo a la anexión del Sáhara Occidental. El monarca la denominó Marcha Verde en honor del sagrado color del Islam. La cuestión del Sáhara Occidental no era solo importante para el rey Hassan II. El pueblo marroquí se mostraba unánime al respecto. Los partidos de la oposición y del gobierno cerraron filas en torno al monarca. La respuesta inmediata de España fue el envío de sus mejores tropas para defender la frontera, al tiempo que sus diplomáticos trataban de conseguir apoyo en Naciones Unidas. El día de la Marcha Verde se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presidido entonces por Rusia, cuyo representante, Malik, se puso en contacto con Marruecos para pedirnos que la detuviésemos. Pero ya era demasiado tarde. Miles de marroquíes se apelotonaban en la frontera y la campaña no podía ser detenida. ¿Pero acabaría convirtiéndose en una marcha bélica?